¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Bienvenidos a Café Coloquio, un espacio donde exploramos historias olvidadas, hechos históricos y lecciones importantes del pasado. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre uno de los capítulos más oscuros en la historia médica de Estados Unidos, el experimento Tuskegee. Un estudio que durante más de 40 años mantuvo en secreto un trato inhumano hacia cientos de hombres afroamericanos. Acompáñanos a descubrir cómo este experimento, que comenzó con la intención de investigar la sífilis, se convirtió en un símbolo de explotación, racismo y falta de ética médica. Bienvenidos. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Mauricio y oyentes? Bien, Raúl, afortunadamente. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Sí, Mauro, saludamos a todos nuestros oyentes. Quisiera hacer un saludo como especial, individual, de unos nuevos suscriptores que tenemos, suscriptoras. Saludamos a Daniela y a su hija Luciana en Itagüí, a Mauricio en Santa Rosa de Osos. Mauricio también es suscriptor nuestro, Mauro, un tocayo tuyo. Ah, qué bien, un saludo muy especial para Mauro, desde acá, desde los estudios de Café Coloquio. Claro que sí, saludamos a esos nuevos suscriptores, también a Viviana, microbióloga allá en Sabaneta. Entonces un saludo especial, son nuevos suscriptores y les damos un saludo desde acá, desde Café Coloquio. Claro que sí, un saludo muy especial entonces para todos ellos. Bueno, y a la gente de España, a la gente de Argentina, a la gente de México, a la gente de Perú, a la gente de Australia, a la gente de España. ¿Qué más me queda por ahí, Mauro? No, es que nos escuchan de tantos rincones del mundo. Afortunados somos. Sí, hombre. Tenemos seguidores y oyentes en muchas partes de este globo. Bueno, y también saludamos a los amigos. Así es, Raúl. Qué interesante cada vez que investigamos y nos damos cuenta de esos nuevos temas que tiene la historia. La historia tiene muchas cosas para contar. ¿Nuevos o más bien viejos? Que han quedado en el olvido, como tú mismo lo decías ahora. Nuevos temas que llegan a nuestro estudio, que llegan a nuestras manos para investigarlos y llevarlos a la audiencia. Mauro, pero hay que darle crédito también a nuestro productor Andrés Alvarado. Acuérdate que él nos propuso este tema. Sí, Andrés lo propuso. Saludando. Tenía pues mucho la intención de que lo hablando allá en Sabaneta. Y saludamos a Andrés, que en ese momento debe estar en Sabaneta trabajando. Claro que sí. Mauro, pero bueno, entrando en contexto. A mí me llama mucho la atención. Iba a decir algo, porque yo quiero entrar en contexto pues al tema como tal. Pero yo sí quiero hacer una invitación antes de... Y es la siguiente, Raúl. A nuestros oyentes le quiero hacer la misma invitación de siempre. Y es que se pongan cómodos, se acomoden sus auriculares y sirvan una buena taza de café para que escuchen con toda tranquilidad nuestro episodio del día de hoy. Entonces vamos al café. Sirvámonos la taza de café. Bueno, café en mano, Raúl, entonces te invito ya ahorita sí a que entremos en contexto. Bueno, Mauricio, ¿cómo te parece que yo investigando del tema, a mí me pareció muy estremecedor este capítulo tan oscuro y yo diría que turbio de la medicina norteamericana, hombre? ¿Por qué? Nosotros lo habíamos tocado pues no en un episodio, pero anteriormente en nuestras conversaciones habíamos hablado acerca de este episodio. Sí, claro que sí, pero ¿qué me llamaba a mí la atención? Y es que cuando vos hablas de las veces que se ha experimentado en seres humanos, vos inmediatamente ¿a dónde te vas? A los nazis, ¿no es cierto? Inmediatamente, sí, ¿cierto? Por sí también por lo que nos dice la historia y lo que nos han presentado en películas. Hay películas muy buenas que reflejan pues como la situación que tuvo toda esta gente que estuvo prisionera en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Sí, en los campos de concentración. Los campos de concentración. Donde uno piensa en Mengele, sí, ¿no es cierto? Y que estuvo aquí en Brasil y estuvo experimentaban con seres humanos. Hay unos temas que me di cuenta y me enteré de un experimento, por ejemplo, de los japoneses con los chinos, que los trataban como conejillos de India, los japoneses a los chinos. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de los campos de concentración nazis, estamos hablando de muchos, eso sería otro tema de podcast, pero entonces yo investigando me di cuenta que
en este experimento no fue la primera vez que cogieron a los seres humanos como conejillos de indias. Ya venían atrocidades que los mismos norteamericanos rechazaban rotundamente, ellos lo hicieron. Entonces, para entrar en contexto, Mauro y oyentes, a principios del siglo XX, siglo pasado, la sífilis era una enfermedad venérea y que todavía sigue, pues ha perdido fuerza, pero era una enfermedad venérea en aquel tiempo muy común, pero era mal comprendida porque afectaba a muchas personas en todo el mundo. Entonces, durante esa época, el tratamiento para la sífilis era extremadamente limitado. Era peor el remedio que la enfermedad. Allá vamos a ir. Y las opciones de cura eran rudimentarias o inexistentes y era peor el remedio que la enfermedad, como tú te acabas de adelantar, y es que desde el año 1500 hasta principios del siglo XX, que fue cuando se dio este experimento, el tratamiento de la sífilis, ¿sabes de qué dependía? Del mercurio. El mercurio. Imagínate que tenía una gran variedad de formas de aplicación. Creo que Nietzsche, ¿sí? Su final fue por Creo por que la sífilis. locura, sí, dicen que la locura o la crisis que sufrió mental, el colapso mental, fue debido a la sífilis. Bueno, Mauro, entonces imagínate que en aquel tiempo, del 1500 hasta el siglo XX, pues se aplicaba el mercurio primero como vía tópica, o sea, como un ungüento de color gris, porque vos sabes que el mercurio tiene pues un color plateado y al revolverlo con otros ingredientes, imagino que queda color gris. Es muy bonito, es muy bonito. El mercurio como tal, sí, el color. Y había también un ungüento llamado calomelano. Imagínate que eso era de un mineral que también tenía o se mezclaba con mercurio, y para aquel entonces eso era como una panacea, o sea que curaba muchas enfermedades. Estaba el mercurio en tabletas, imagínate que en inyecciones. Se aplicaba también por fricciones y fumigaciones. Y me acordaba ahora cuando tú decías lo de Nietzsche, filósofo alemán, él le hacían unos baños o lo exponían a mercurio, que en aquel tiempo, para 1900, habían unas especies como de, hacete de cuenta, un barril que se abría, la cabeza quedaba por fuera como el barril, al cerrarla empezaban a soltar mercurio o gases de mercurio en todo el cuerpo desnudo. Pero mira lo que sucedía con estos tratamientos como el que te estoy diciendo y como los que dije anteriormente, se introducían al cuerpo generalmente por los pulmones. Entonces te imaginas combatir una enfermedad como la sífilis, una enfermedad venérea, una infección con mercurio. Finalmente estas personas ¿cómo terminaban? Es que lo que es el desconocimiento, ¿no? Básicamente experimentar. Claro, pero mira entonces... que cuando tú hablas acerca de esos tratamientos que hubo en la época, en algún momento veía un programa, un documental donde hablan acerca del uranio. Y cómo, el uranio, ¿no es cierto? Y cómo algunas personas que trabajaban en estas compañías que manipulaban el uranio, sobre todo en las mujeres, en la parte cosmética se puso muy de moda algunos maquillajes con este tipo con uranio como tal, ¿cierto? Pero disculpa que te interrumpa, yo me estaba confundiendo. Urano es el planeta y uranio es el metal, listo. Y resulta que muestran una imagen de cómo algunas mujeres en la época se iban para la fiesta en algún lugar nocturno y se echaban labial que contenía este uranio. Entonces, claro, en la oscuridad brillaban. Era fluorescente. Fluorescente. Eso se llama quimiofluorescencia. Entonces resulta que brillaban, pero no sabían, desconocían por completo que se estaban básicamente desviviendo. Claro. Estaban desviviendo. ¿La radiación o qué? Al poco tiempo, la radiación hizo estragos y toda esta gente empezó a morir. Tenaz el desconocimiento. Y mira, se pensaba en ese tiempo que era un buen ingrediente o un buen producto para la belleza, y acá pues se pensaba que el mercurio era como la solución para la sífilis. Y lo mismo pasaba también en la Inglaterra por allá de los 1500, donde utilizaban un maquillaje. Nosotros hablamos maquillaje blanco. Hablamos en algún momento en un podcast de esto, y eso también tenía un contenido, algo que era muy tóxico. Sí, un veneno. Un veneno que era el que le da la coloración blanca. Me fue en el momento el término, pero bueno. Mauro, entonces ya de verdad entrando más en contexto,
En 1932, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, con la colaboración de la Universidad de Tuskegee, inició un estudio en el que participaron 600 hombres afroamericanos, pero resulta que estos 600 hombres, 399 ya padecían sífilis, mientras que 201 no estaban infectados y se usaron como grupo de control, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que parecía... Todo esto sin conocimiento de ninguno de ellos. A eso vamos a llegar. Lo que parecía al principio un intento por tratar y entender mejor esta enfermedad, pronto se reveló como algo muy diferente. Un experimento que de ninguna forma se puede justificar éticamente. Y yo diría que ahora hablamos de bioética, Mauro. Claro que ese pronto se reveló. Pronto no es tan pronto. No es tan pronto. Esto duró 40 años prácticamente. Exacto. Entonces, Mauro, ¿en qué consistía empecemos a contarle a los oyentes en qué consistía este experimento de Tuskegee. Tuskegee era una ciudad de... Pero algo bien interesante lo que acabas de decir para contextualizar, y es que en aquella época, pues, como en todas las épocas y en determinadas regiones, pues la gente sufre de determinados males, ¿cierto? Que malestares, dolores de cabeza, falta de apetito, una cantidad de cosas o de síntomas como tal, que no se les podía de alguna manera calificar o vincular a una enfermedad en específico. Imagínate, Raúl, que en aquel entonces lo que hacían era que a toda esta gente que padecía todas estas cosas en esta región o todos estos síntomas, generalizaron el asunto con algo conocido como la mala sangre. Entonces resulta que hablaban de la mala sangre, pero a ciencia cierta pues nadie sabía en realidad qué era la mala sangre. Solo estás sufriendo dolores de cabeza, de estrés, de cansancio, eso es mala sangre. Y todo era pues... mala sangre. Todo era mala sangre relacionado con la mala sangre. Este experimento se apoya en este asunto de la tal mala sangre para arrancar el tratamiento experimental pues que supuestamente llevaron a cabo. Tratamiento experimental que no era otro sino que inoculaban a las personas. Inoculaban el virus. Inoculaban el virus Bueno, el virus no, la infección, ¿o sí, o virus? Sí, el virus como tal, la enfermedad como tal a través de inyecciones para hacer los análisis de cómo iba la enfermedad deteriorando. Sin ningún tipo de tratamiento. Sin ningún tipo de tratamiento. Ahora, pero entonces mira, se dice que los hombres que participaron en este estudio, acuérdate, afroamericanos, personas de raza negra. Sí, fueron básicamente a esta población. Sí, entonces estas personas no fueron informadas que tenían sífilis ni de que estaban siendo parte de un experimento. O sea, ellos fueron engañados y se les dijo que estaban recibiendo un tratamiento como lo que tú decías ahora para la sangre mala o la mala sangre. Un término ambiguo que nunca se explicó claramente, pero era sífilis. Entonces, aquí lo más indignante fue que a pesar de que a lo largo de los años se desarrollaron tratamientos eficaces para la sífilis, o sea, en el 1932 no existía, pero para la década de los 40 se descubrió que este antibiótico llamado penicilina era eficaz para el tratamiento de esta enfermedad, y aún ellos sabiendo que ya existía una cura, nunca la aplicaron a ellos. Fueron rigurosos en cómo habían programado esa experimentación. Es que mira, Mauro, en lugar de estos científicos o estos investigadores ayudar a estas personas con la penicilina que ya había salido, ellos lo que se dedicaron como investigadores fue a observar cómo la enfermedad progresaba en los cuerpos de los hombres sin intervenir. O sea, mejor dicho, ¿el objetivo cuál era? Según los investigadores, era estudiar la evolución natural de la sífilis sin tratamiento. Un enfoque absolutamente inhumano y antiético. Y ellos y los que estaban participando del experimento no sabían. Es más... bueno, básicamente los que no sabían eran los conejillos de India como tal. Claro, exacto, los que estaban siendo las víctimas de este experimento. Pero es increíble que, bueno, participaron muchos médicos blancos de Estados Unidos, pero también hubo participación de médicos negros que sabían también esto y no dijeron nada. Y que sabía lo que le estaban haciendo a su población.
Y bueno, ahí es donde ahí hay un debate bien interesante referente a la ética. La bioética, diría yo ahora. Bueno, en el tiempo habla de ética y se sigue hablando de ética, pero hablamos de bioética cuando tiene que ver con estos temas que implican al ser humano y su integridad y su salud. Porque es que, pues, a mí se me hace, pues, de verdad muy complicado que una persona que esté sana le manifiesten de qué se trata y que esta persona vaya a decir, no, listo, yo lo acepto y que me pase y que la enfermedad haga conmigo lo que quiera, ¿cierto? Ajá. No faltará el loco o la persona que no sé en qué tipo de términos logre aceptar esto, pero es que el asunto acá es que esta gente no sabía. No tenían ni idea. No tenían ni idea. Entonces, mirando el impacto y la explotación que tuvo este experimento, lo que más sorprende y conmueve de esta historia, Mauro, es la falta de respeto por la vida humana y la dignidad de estas personas que están involucradas. Y algo que me parece muy terrible es que, como lo decías hace un momento, ninguno de estas personas que fueron objeto de esta experimentación tenían conocimiento. Y mucha de esta gente vivía en sus casas con su esposa, su familia. Claro. Y esta gente contagió a muchas personas de afuera, incluso sus hijos nacieron con esta enfermedad. Exacto. En este caso, con esta enfermedad. Es que tú estás hablando de algo muy importante que después de esto quedó, digamos, nació ese término y se llama consentimiento informado. Que se le dice a la persona antes de empezar un asunto de esto, a probar algún medicamento o algo, se le informa a la persona y la persona determina si quiere participar o no. Aquí no existía el consentimiento informado. Entonces, Mauro, lo que causa pues tanto estupor, digámoslo, en los que estamos mirando, investigando este tema y los que nos están escuchando, es que a lo largo de los años muchos de estos participantes en el estudio murieron a causa de la sífilis sin recibir atención médica adecuada. Y lo que decías ahora, otros incluso transmitieron la enfermedad a sus parejas y a sus hijos. Mejor dicho, en todo ese tiempo, que duró 40 años, se les negó a los participantes cualquier forma de cura o tratamiento, incluso cuando se desarrollaron avances científicos para la época, Mauro, que podían haber salvado muchas vidas, como es el caso, y lo dije anteriormente, de la penicilina. Entonces, imagínate esta gente, mirar qué pasan los años, esta gente que está infectada, unos que no sabían que estaban infectados y otros que le inocularon el virus, que le inocularon esa sífilis, esa infección, seguían teniendo sus vidas normales y ellos estudiándolos iban a unos chequeos cuando les sacaban muestras creo que con jeringas de su columna, era como una especie de donde aplican la tal inyección raquídea. Sí. Cuando sacan las muestras les decían a ellos engañosamente que les estaban curando, que les estaban aplicando algún medicamento, pero mentira, simplemente para sacar muestras, y ellos seguían mirando cómo se iba dando el deterioro de estas personas a nivel físico, a nivel cognitivo, en todos los aspectos. ¿No te parece? Tremendo o sea, los avances científicos, los avances médicos son muy importantes sin duda alguna para la humanidad, pero también tantos capítulos oscuros que hay detrás de todo esto, ¿no? Es que esto, Mauro, es perverso, porque es que Raúl, y discúlpame que te interrumpa así, pero cuando hablabas ahorita acerca de todos estos experimentos que se hicieron en estos campos de concentración, que fueron cosas que ni siquiera tildan con lo bizarro, que son completamente bizarras. Aberrantes. Pero muchos dicen que la cantidad de avances... se lograron algún tipo de avance en la medicina. Y muchos de los avances médicos de los que hoy gozamos se lograron gracias a eso. Sí. Por ahí, rescatando de pronto una cita del antiguo libro que es la Biblia, hay que sacar de lo vil lo precioso, ¿no? O sea, de cosas como tan negativas, rescatar de pronto que pudo haber sido bueno, pero bueno, de todas formas fueron cosas muy perversas de parte del hombre hacia el mismo hombre. Entonces, ¿sabes que me acordaba de una cita también de la literatura donde dice que el hombre es lobo para el propio hombre? O sea, el hombre mismo se encarga a veces de poner en unas situaciones tan difíciles y tan complicadas al mismo ser humano, a un mismo hombre como él, ¿no es cierto?
lo someten a este tipo de vejaciones. No, y así se le ocurren a uno muchas cosas. Recuerdo mucho al abuelo, en paz descanse, decía que en tiempos muy violentos en su pueblo se iban los hombres a amanecer al cementerio. De la violencia. Y dormían en las bóvedas. Ajá. En algún momento le preguntaban, ¿no te da miedo meterte allá? No, miedo a los vivos. A los muertos no. A los muertos no. Sí, tienes razón. Muy tremendo. Y hablábamos ahorita acerca de cómo muchas películas nos mostraron el desarrollo de lo que fueron los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y yo recordaba una película, Raúl, que se llama El jardinero fiel, así aparece. Sí. Jardinero fiel. Claro, creo que ganó varios Óscares. Y el contexto de la película, mira, te lo cuento a los oyentes y a vos aquí rápidamente. Es un hombre se enamora de una mujer, no recuerdo cuál era la profesión de este hombre, pero esta mujer sí mantenía por allá en África, en algunos de los países más pobres de África, ¿cierto? Y resulta que allí habían muchas misiones médicas y misiones de médicos de grandes corporaciones farmacéuticas. Ajá. El asunto es que estas corporaciones que estaban supuestamente haciendo un bien, si no me equivoco, creo que era contra la malaria, no estoy seguro, pero creo que era por ahí la cosa. Lo que estaban haciendo era inocular una cantidad de diversas enfermedades a la población vulnerable que había allí, que estaba pues en la extrema pobreza y sin Dios ni ley que los protegiera. No había regulación. No había ningún tipo de regulación. Y pues esta mujer que aparece allí como pareja o novia o amante del que le llaman jardinero fiel, no es que fuera jardinero, esta mujer como que conocía lo que estaba ocurriendo y le decía, mira que están aplicándole una inyección a esta mujer, ¿qué dirías tú si te digo que lo que le están aplicando es el virus de tal y tal cosa? Esto ha podido ocurrir en secreto con las grandes corporaciones, o que teniendo conocimiento de que un medicamento es demasiado nocivo, pues igual lo siguen vendiendo. Tú ahorita me hablabas de uno por ahí, ¿no? Sí, ese tema lo vamos a dejar para un podcast porque es muy interesante cómo ese medicamento generó una cantidad de niños, más de 30,000, sin extremidades, nacieron sin extremidades y con una cantidad de deformaciones y de efectos físicos. Pero bueno, es tema para otro podcast. Sí. Mauro, entonces, ¿qué pasó, hombre? El experimento de Tuskegee permaneció en secreto hasta 1972, o sea, del 32 al 72 hay 40 años, cuando un investigador llamado Peter Buxton, que había él trabajado en ese estudio, él, no sé si sería como por problemas de conciencia o algo, denunció lo que estaba ocurriendo. Este señor en 1972. Fue entonces cuando la historia de este experimento salió a la luz, y eso salió en un diario, digámoslo, regional, y ya como a los 2 o 3 días está saliendo en el New York Times y en todos esos periódicos y revistas pues de mucho prestigio. Y hermano, pues el escándalo que se generó llevó a que se hiciera una revisión de lo que te decía yo ahora, del consentimiento informado, y a una mayor atención a la ética en estos estudios médicos, lo que llamaríamos ahora bioética. Entonces, sin embargo, hombre, el daño ya estaba hecho. Y la confianza de la comunidad negra o afroamericana en la medicina y en las autoridades de salud de Estados Unidos sufrió un golpe muy fuerte, y se podría decir un golpe irreversible. Imagínate descubrir pues que estaban cogiendo, tomando a estas personas afroamericanas o de raza negra para experimentar por ello. Entonces ahí el asunto es dónde queda la dignidad humana, el respeto por la dignidad humana, y esto raya ya es con el racismo, con menospreciar a estas personas y tomarlos como conejillos de indias, que hoy en día inclusive también está hasta regulado eso en lo que es la prueba de medicamentos y también de maquillaje y todo eso. Inclusive ya la etiqueta de esos productos dice que no ha sido testeado en animales, porque también hubo una protesta de parte de los defensores de los animales, de los derechos de estos animales, para que no fueran de esta manera maltratados. Sí, es que es bien tremendo todo este asunto. Mauro, pero entonces, ¿cómo te parece si te cuento que a la par, casi a la par, siguiendo la línea del tiempo, Ajá. El experimento de Tuskegee
Empieza en 1932 y dura hasta el 72. Resulta que en Guatemala hubo un experimento también de enfermedades venéreas. Resulta que un equipo de médicos de Estados Unidos, dirigido por un señor John Cutler de la Universidad de Tulane, infectó de manera deliberada a prisioneros, a soldados, a prostitutas y a personas que tenían enfermedades mentales. ¿Sabes con qué los inocularon? ¿Qué le inyectaron? Sífilis y gonorrea. ¿Eso fue en Guatemala? Sí, con el fin, muy parecido al experimento de Tuskegee, con el fin de estudiar la eficacia de la penicilina. Mira que aquí ya cambia un poquito, pero en el fondo el objetivo era el mismo. Entonces era con el fin de mirar la eficacia que tenía la penicilina en el tratamiento de estas enfermedades, supuestamente. Pero qué interesante lo que estás diciendo. A ver, en Estados Unidos se hizo durante 40 años y allí el propósito era mirar cómo... mirar el deterioro sin tratamiento alguno como tal, ¿cierto? Sí. Y a su vez en Guatemala infectan una cantidad de personas. Pero igualmente también sin decirles nada de consentimiento informado. Pero a estos sí estaban... supuestamente para mirar y estudiar la eficacia de la penicilina en el tratamiento de esas enfermedades. Entonces los participantes, lo mismo que Tuskegee, los participantes no fueron informados ni dieron su consentimiento para ser parte de este experimento. O sea, no se contó con ellos. Ese experimento empezó en 1946 al 48. O sea, empieza en el 46 y termina en el 48, dura 2 años. Mientras empieza cuando empezó este experimento en Guatemala, el de Tuskegee ya llevaba como más de 30 años. Solo que ese duró 40, este duró 2. Resulta que el experimento se lleva a cabo bajo la supervisión, estamos hablando en Guatemala, de médicos de Estados Unidos, quienes infectan a personas en Guatemala y observan cómo se desarrolla también la enfermedad. No era que les aplicaran de una también la penicilina, Mauro, sino que esperaban cómo iba afectándole la enfermedad, y de pronto a algunos les aplicaban la penicilina, pero también ellos cometieron esa misma perversidad, pues, para ponerle un nombre, Mauro. Entonces, ¿cuántas cosas desconocemos, no? ¿Cuántas cosas habrán hecho con nosotros? Y estarán haciendo en estos momentos. Supuestamente ahora ya todo está más regulado, pero mira cómo jugaban con las personas como conejillos de India. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias y qué lecciones nos quedan de este experimento en Tuskegee y en Guatemala? Y es que el experimento de Tuskegee es recordado hoy como una lección amarga sobre los peligros del racismo sistémico, la falta de ética médica y la explotación de comunidades vulnerables, como en el caso de Guatemala. Resulta que en 1973, Mauro, acuérdate que Tuskegee, este experimento termina en el 72, en 1973 el gobierno de Estados Unidos ofrece una disculpa formal a las víctimas y a sus familias, pero ya en 1997, en la presidencia de Bill Clinton, este señor Bill Clinton emitió unas disculpas públicas en nombre del gobierno a unos supervivientes que han quedado, que eran como 4 personas. Imagínate que sobrevivieron de eso sin recibir ayuda médica. Entonces, en 2010 el gobierno de Estados Unidos desclasifica los documentos relacionados con el experimento, revelando esos abusos que cometieron con estas personas de raza negra, con estos afroamericanos. Y en el 2010... ya mira que en el 97 fue Bill Clinton. En el 2010 el presidente Barack Obama ofrece una disculpa formal al gobierno de Guatemala. Sí, y a las víctimas de ese estudio allá en Guatemala. Además, este experimento también inspiró la creación de nuevas normas éticas para la investigación médica, como la Ley Nacional de Protección, allá en Estados Unidos, la Ley Nacional de Protección de Sujetos Humanos de Investigación, y el establecimiento de comités de revisión ética en los estudios clínicos para no cometer nuevamente este maltrato y estas vejaciones y estos abusos a las personas. Tremendo todo esto, Raúl. Y sabes que a mí se me vienen muchas cosas a la cabeza cuando hablamos de estos temas, de todo este tipo de situaciones. Y te decía hace un momento, ¿qué no habrán hecho y qué no estarán haciendo? Sin que nosotros nos demos cuenta. Claro. Y hoy en día con las redes, en estos días veía yo un short, decía mostraba un tipo a uno diciendo que el pan es veneno.
Entonces el tipo dice, bueno, entonces no voy a comer pan, voy a comer tal cosa, no, que eso también, otro diciendo, no, eso también es bueno, entonces el tipo dice, entonces finalmente, ¿qué come? Entonces finalmente, ¿qué como? O sea, hay una cantidad de cosas, unos nos dicen si eso es bueno, otros nos dicen pilas con lo que vemos, porque es que mucha gente le da por... Sí, con la información que recibimos hay que filtrarla. Hay que filtrarla porque mucha gente le da por decirnos que esto es bueno o que esto no es bueno y pues no podemos salir corriendo a dejar de hacerlo o a hacerlo que porque fulano salió en redes sociales a decirnos que hagamos tal y tal cosa. Hay que tener cuidado, Mauro, pero llegando a las conclusiones, Mauro, yo diría que el experimento de Tuskegee nos recuerda la importancia de tratar a todas las personas con dignidad, respeto y justicia, y de garantizar que la ética esté siempre al frente de estas investigaciones científicas. Entonces, podríamos decir que es vital que nosotros, lo que tú estás diciendo como sociedad, sigamos aprendiendo de estos errores para que algo así nunca más vuelva a ocurrir. Acuérdate que él dice por ahí que el pueblo que no recuerda su pasado está obligado está condenado irremediablemente a repetirlo. Entonces, hombre, que yo creo que había muchas personas que tal vez no sabían de esto. Sí. Por la edad, porque no han investigado, porque no sabían. Simplemente. Y como todo, hay muchas historias y cosas que ocurren que desconocemos. Que el tiempo también las va llevando al olvido. Exacto, ¿cierto? pero esto no se puede echar al olvido. Pero son cosas que es importante que las recordemos, que le mostremos a la gente qué ha pasado en nuestra historia. Y bien interesante lo que vos decías, Raúl, referente a ese respeto por el otro, por el ser humano. Y no podemos dejar de darnos cuenta, de reconocer, Raúl, que todos los seres humanos, independiente de su raza, de su religión, de su lugar de origen, si son altos, bajitos, gorditos o como quiera que sean, todas esas personas tienen historias de amor, tienen sentimientos, tienen anhelos, tienen una cantidad de cosas que quieren experimentar como lo quiere experimentar cualquier ser humano, así sea de la élite o sea muy bello según el estándar de belleza que nos muestra la sociedad, lo que el simple hecho de ser seres humanos ya nos hacen seres hermosos como tal, ¿cierto? Entonces es importante que la gente tenga en cuenta eso, que hay que respetarnos y hay que valorar al otro como tal y reconocerlo como un semejante. Me haces acordar de un término que llama alteridad, que básicamente es ver al otro como un legítimo otro. Como un legítimo otro. O ver al otro como si me estuviera viendo yo mismo ahí, ¿cierto? Y entonces entramos a la regla de oro, de no hacer al otro lo que no quieren que te hagan. Te hagan a ti. Y eso está en el texto sagrado y en muchos textos sagrados en todo el mundo, ¿no es cierto? Eso aplica perfectamente. Y sabes que, Raúl, que como todo coloquio, hay cosas que se le van viniendo a la mente. Y por ejemplo hay una cosa que a mí me parece muy particular y que tenemos que tratar en otro podcast y de pronto investigar bien acerca del asunto, algo que me llama mucho la atención a mí, Raúl. Este asunto de los documentos clasificados en Estados Unidos. No, pues ya muchos han sido desclasificados. Me parece tan particular esta política porque hace poco escuchaba un podcast que me gusta mucho, hace mucho tiempo lo sigo, que es Cuarto Milenio. Y hablaban acerca de los documentos desclasificados, acerca de la muerte ¿De quién? ¿De Kennedy? De Kennedy. Pero ¿cómo es posible que una nación tenga unos documentos donde se dan perfectamente cuenta de quién fue y por qué fue, que le quitan la vida a uno de los presidentes más queridos de esta nación, pero que eso está clasificado? Que pasa que nos siguen, la reflexión también es que nos siguen ocultando mucha información y ahora apenas es que nos estamos dando cuenta de esto. Entonces todo este asunto que por seguridad nacional, que por eso, por lo otro. Por manipulación tal vez. Y hay una cantidad de cosas que nos ocultan, que sabe Dios qué nos estarán haciendo y nosotros ni por enterados. Yo creo que hay que volver a lo natural, hay que recordar que es bueno cambiar cosas en la alimentación, que comamos sano, que comamos muy natural. Afortunadamente ahorita los gobiernos, debido a tanta presión, obligan a las compañías a que nos muestren los componentes de lo que nos están vendiendo, de lo que vamos a ingerir. Entonces es muy importante estar pendientes también de todo esto. Raúl, vamos llegando al final Mauro, ya del episodio. vamos cerrando.
Yo, antes de despedirme, quiero recordarles a nuestros oyentes que nuestro correo electrónico es kfecoloquio@gmail.com. Estamos muy pendientes de que nos escriban allí, propongan los temas. Nosotros vamos a investigarlos y los vamos a traer acá al estudio y vamos a investigarlos y a narrárselos de una manera bien adecuada. Raúl, no me queda más que despedirme. Nos escuchamos entonces en el próximo episodio y pues hasta luego. Listo. Oyentes y amigos. Mauro, hasta pronto. Y oyentes, hasta pronto. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.